Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Como siempre, a partir de esta hora, en la próxima hora, tenemos 3 hechos de coyuntura con el análisis respectivo. En titulares primero, Es Noticia Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia anuncia que castigará con severidad cualquier intento de apoyar el bloqueo contra la nación. A nivel internacional, se prepara una jornada de protesta mundial contra el gobierno de la Casa Blanca, contra el presidente de los Estados Unidos, hechos que analizamos en minutos en Es Noticia. Segundo tema que es noticia, los Estados Unidos. Más familias divididas, más niños y niñas sin saber de sus padres, una sociedad que no está preparada para enfrentar los modos de la supremacía blanca. Tenemos esa radiografía que dejan las masivas redadas en Mississippi de hace muy pocas horas. Ahí precisamente algunas de las imágenes. Tercer tema que es noticia, vamos a Guatemala. La migración, la corrupción, la violencia, los altos índices de pobreza. Sobre estos temas gira la campaña de la segunda vuelta presidencial que llega a su fin. Este domingo los guatemaltecos decidirán quién será su nuevo presidente o presidenta. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el pueblo continúa recibiendo muestras de solidaridad en el mundo en rechazo a las agresiones más recientes de los Estados Unidos. A nivel interno, el Tribunal Supremo del país suramericano exhorta al Ejecutivo a tomar las acciones necesarias para mitigar el impacto del bloqueo severo que aumenta en sectores vulnerables y llama a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que se mantenga firme, alerta ante cualquier amenaza. Detalles a continuación. El Tribunal Supremo de Venezuela emitió un comunicado en rechazo al bloqueo y congelamiento de bienes del país por parte del gobierno estadounidense. El documento indica que la justicia estará atenta a castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas del pueblo. En la misma línea se pronunció el Contralor de la República, Elvis Amoroso. Queremos rechazar contundentemente las nuevas pretensiones del gobierno genocida de Donald Trump contra el pueblo venezolano. Ahora quiere dejar nuevamente sin alimento y sin medicina a todos los hombres, mujeres y niños de nuestra patria. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, también condenaron el bloqueo económico impuesto a Venezuela. Exigen a la administración Trump respetar los principios del derecho internacional. Lo propio hicieron movimientos de izquierda de la región. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró estar profundamente preocupada por el impacto severo en los derechos humanos de los venezolanos por el nuevo conjunto de medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, el mismo impacto que prefirió omitir en el informe presentado en julio tras su visita a Caracas. En este contexto, el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, escribió en Twitter: es una desgracia que Estados Unidos bloquee directamente la entrega de alimentos a Venezuela. Esto es como el bloqueo nazi de Leningrad. La Cancillería rusa lamentó la suspensión de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela en Barbados y responsabilizó a Washington al afirmar que la causa fue su política irrazonable. Mientras tanto, la oposición venezolana, principal promotora de las sanciones contra Venezuela, insiste en hacer creer que el bloqueo no perjudica a toda la nación. Mira, no tengo la letra pequeña, pero hay muchos elementos. Es decir, no es un embargo al país. Básicamente, cuando planteas un bloqueo, implica un aislamiento absoluto. Un embargo total. Es decir, usted tiene una empresa privada y usted puede tranquilamente comprar comida, medicina, insumos, materia prima para poder producir tranquilamente. Y si vamos a sancionar, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Usted puede comprar, incluso el Estado puede comprar hoy medicinas, comida. Es decir, no es un embargo al país. Ante la compleja realidad, el mundo ha dicho que Venezuela no está sola.
Ahí están los hechos registrados durante esta jornada, que seguimos sumando más información con Leonel Retamal de nuestra sede central. Leonel, ¿cómo estás? Esta jornada, al final del día, ha hablado el presidente Maduro, se ha referido al bloqueo y a las acciones internas para enfrentarlo. Cuéntanos de ello. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, como tú comentas, en una alocución en cadena nacional del presidente Nicolás Maduro con motivo de una nueva alianza que estaba informando al pueblo venezolano de cooperación China-venezolana para fomentar la industria nacional, la producción interna. El presidente también tuvo palabras para referirse a este bloqueo que hemos venido conociendo, bloqueo total, cabe destacar, que hemos venido conociendo durante esta semana, porque varios analistas y el gobierno venezolano han dicho que esta es la formalización de un proceso ya de larga data, que algunos sitúan desde el año 2013, cuando comenzó el proceso de otorgar mayor riesgo a las inversiones venezolanas, y por lo tanto a través de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos comenzó un proceso de asedio económico frente a Venezuela, que luego se materializó en diferentes tipos de sanciones hasta llegar a lo que conocimos el martes como un bloqueo total. Sin embargo, el presidente Maduro señaló que hay mucha fortaleza en el pueblo venezolano para poder afrontar este momento. Lo está haciendo precisamente potenciando la industria nacional y en este afán de crear una arquitectura alternativa que permita sortear las dificultades que pueda provocar este bloqueo. Para conocer en palabras del propio mandatario, los invito a escuchar sus propias declaraciones. Estamos preparados, compatriotas. Venezuela está preparada para enfrentar cualquier amenaza, cualquier bloqueo y salir airosa, victoriosa, con el trabajo, la producción y el amor profundo por nuestra patria. Lo que señalaba el presidente Maduro tiene que ver con un trabajo que ya se ha venido realizando con fuerza durante este año, cuando él asumió el mandato en enero, del relanzamiento y creación de nuevos motores productivos para el país, a fin de generar un mercado interno y una capacidad productiva que permita cierta independencia al pueblo venezolano y a la economía para poder seguir sorteando los problemas del bloqueo. Tatiana. Gracias, Leonel. Gracias por esta información. Todas la sumamos de inmediato para el análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos entonces con el análisis. De hecho, esto a nivel del Ejecutivo no se detiene aquí. El presidente ha dicho que viene toda una campaña mundial en contra del bloqueo. De todo esto vamos a conversar con Jorge Ladera. Él es analista político en el campo de la guerra de cuarta generación. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, un placer. Gracias Por acompañarnos. Gracias por la invitación. Quiero preguntarte primero sobre las acciones a nivel interno que vemos, como a nivel de institucionalidad se asume esta situación. El Tribunal Supremo de Justicia dice: estaremos muy atentos y generaremos una acción severa contra aquellos que están aupando el bloqueo. Directamente estamos hablando entonces de la oposición, que ha salido en medios, que ha salido en redes sociales diciendo que le parece muy bien. Sí, el Estado venezolano tiene la obligación de establecer los mecanismos que permita, primero, sancionar a toda aquella persona que promueva, que estimule y que además busque de manera irresponsable cualquier mecanismo de agresión contra la sociedad venezolana. Lo que estamos viendo hoy son voceros de la oposición que son entreguistas, que son vendepatrias, que no tienen ningún proyecto de desarrollo para proponerlo al país y acuden a las presiones y a las amenazas de Estados Unidos como mecanismo alterno para poder ganar condiciones que no tienen por su incapacidad y su torpeza política. Es una oposición que es acusada de corrupción, que se robaron la plata que se generó con el concierto de la mal llamada ayuda humanitaria en Colombia. Es una oposición que está acusada por malversación de los fondos recaudados por Estados Unidos para el financiamiento de las operaciones para la desestabilización en Venezuela. Y es una oposición que realmente no tiene ningún tipo de proyecto ni de propuesta para la sociedad venezolana. En ese contexto, las instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y todos los órganos del Estado tienen la obligación de establecer los mecanismos correspondientes para sancionar todo aquel que impulse esto, porque esto es traición a la patria, es traición a la soberanía. Pero fíjate qué paradójico, que más sincero resulta ser el propio gobierno de los Estados Unidos. En el pequeño video que incluíamos dentro de nuestra nota periodística, hablaba quién fue el ex embajador de Estados Unidos en Colombia y ahora tiene un cargo dentro de la Casa Blanca, William Bromfield, donde él decía, es que con toda tranquilidad y con todo cinismo decía, lo que queremos es que el pueblo aguante hambre porque eso es parte de nuestra causa. Sin embargo, vemos cómo la oposición interna dice que no, que este embargo solo va a afectar a un grupo de personas. Así que si revisamos estos hechos, parece que hay más sinceridad, aunque resulte terrible decirlo, desde el gobierno de los Estados Unidos que de la propia oposición venezolana.
Porque hay dos intereses. El interés de la oposición venezolana es no asumir ningún tipo de responsabilidad para culpar a terceros por las consecuencias que se generen de las acciones de Estados Unidos, y ellos como malos políticos están tratando de manipular a su favor la situación. Por ejemplo, Juan Guaidó dice que no afectará en nada la situación de la cotidianidad venezolana, las sanciones establecidas por Estados Unidos en esta nueva orden ejecutiva, pero en Panamá tenemos retenido buques con alimentos. Eso afecta a la cotidianidad de la sociedad venezolana. Entonces son una oposición mentirosa y irresponsable que no tiene la capacidad de asumir las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, tenemos un imperio que es un imperio muy agresivo, que está en una situación bien compleja de cara a unas elecciones presidenciales, que ha tratado de virar la opinión pública internacional para que no se centre la discusión en su situación interna, y amenazan. Además, esa amenaza que hace Bromfield va en función de la situación que viene en América Latina. En América Latina vienen 3 elecciones fundamentales ahorita en octubre. Está la elección en Argentina, está la elección en Bolivia, y hay elecciones que pueden cambiar el tablero de la geopolítica en nuestro continente. Entonces, cuando ellos se muestran agresivos con posturas como esa, dan un mensaje para los otros países. Quiero que sepa lo siguiente, fíjate. Recientemente, en junio, se hizo un encuentro aquí en Venezuela, el del Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales. Vino un gobernador de Junín, de Perú, Vladimir Cerrón, y dio unas declaraciones en apoyo al gobierno venezolano. Fue perseguido por el gobierno de Perú, le aplicaron un mecanismo judicial, judicializaron la política y le dictaron prisión por 4 años. Después de él se fueron por Gregorio Santos. Lo sacan entonces del tablero político, porque vienen elecciones generales en Perú en el año 2020, que fueron convocadas incluso por el presidente actual, pero lo mismo hicieron con Gregorio Santos, que fue ex gobernador de Cajamarca. Lo hicieron, hoy salió la noticia que también lo hicieron con Walter Adubir, el gobernador de Puno. Es decir, toda aquella expresión de izquierda en América Latina está siendo perseguida por las órdenes que da Estados Unidos, porque les interesa tener el control en su centro de operaciones, que es América Latina, y usan como títeres a gobiernos que en función de los intereses de Estados Unidos, y actores como la oposición venezolana. Pareciese aquí algo también pues muy llamativo, porque todo este discurso, en palabras específicas, por ejemplo, de John Bolton hace muy pocos días desde Lima, donde él decía que también el llamado era para Rusia, para China, pero vemos que estas naciones no despiertan el más mínimo temor ante esas amenazas del gobierno de los Estados Unidos. China hoy, lo que hemos visto en la nueva plan de cooperación en términos petroleros con el gobierno de Venezuela, ¿cómo lo ves? Y simbólicamente, desde la perspectiva política, que era un asunto muy técnico sobre el petróleo específico, y bien lo explicaban ellos, pero un asunto muy técnico, pero políticamente el mensaje que se envía. Particularmente creo que tiene un simbolismo político importante, pero hay que hacer un paréntesis. En la conferencia de Lima, que convoca a Estados Unidos, convoca a China como invitado especial, y China rechaza la invitación de Estados Unidos a la conferencia de Lima. En la conferencia de Lima estaban planteados que fueran más de 100 países, y no llegó ni a la mitad. Y los acuerdos que se llegaron en la conferencia de Lima no logró consenso porque la Unión Europea no estaba de acuerdo con las sanciones que estaba estableciendo Estados Unidos. Además de eso, el presidente Nicolás Maduro responde con una ofensiva política estratégica, que hay que reconocerla, porque con la orden ejecutiva del embargo general que está planteando Estados Unidos contra Venezuela, prohíbe que las empresas que tengan relaciones comerciales con Estados Unidos establezcan relaciones comerciales con Venezuela. Y hoy vemos al presidente Nicolás Maduro con China, justamente en un acto donde se plantea la relación estratégica que hay entre China y Venezuela, específicamente en el tema petrolero. Estoy recordando del asunto técnico, diluir crudo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco, que tenía también mucho que ver con el embargo a Citgo, con el secuestro de Citgo, porque eso es parte de lo que se hacía dentro de los Estados Unidos. El peso simbólico entonces de sí, esto. hay un peso simbólico, político y geoestratégico. China, fijando posición con su papel en el continente de cara a la recomposición de las relaciones económicas y geopolíticas internacionales, Venezuela mostrando el músculo de la relación existente con una potencia mundial que tiene como propósito contribuir en el desarrollo económico nacional, y la respuesta política del Estado venezolano ante el robo de Citgo. Bueno, un embargo es un robo lo que le ha hecho Estados Unidos a Venezuela con Citgo y todos los bienes que pretende apropiarse en este momento. Pero fíjate que aquí hay algo también de lo que quiero consultarte, porque la matriz de opinión desde la oposición fuera y dentro de Venezuela es que si Estados Unidos ha sido dueño de América Latina en términos de las transnacionales, ¿no?, desde las grandes corporaciones, y de la dueña de los recursos naturales, pues que China va por lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre China y Estados Unidos? La diferencia es el principio de la complementariedad, el respeto y la autodeterminación de los pueblos.
Los procesos de negociación, comercialización e intercambio que se establece desde Venezuela con China tiene principios fundamentales de derecho, del respeto a la autodeterminación y la soberanía nacional. Eso marca la gran diferencia. En el caso de Estados Unidos no es así. Estados Unidos es un gobierno que establece las condiciones según la fuerza que tiene con los cañones y la imposición de medidas unilaterales. En el caso de China va a un proceso de negociación, de discusión y de acuerdo y complementariedad. Esa es la gran diferencia. Ahora, déjame preguntarte también por Rusia, porque bien le recordaba a nuestra audiencia a ti que las amenazas iban también contra el gobierno ruso, que cada vez tiene más presencia, con más fuerza en América Latina y sobre todo en Venezuela. Hoy dicen con respecto al diálogo, es lo que se han pronunciado, que lamentan que no se realice el diálogo, pero entienden que todo esto es causado por el gobierno de los Estados Unidos. No es la primera vez, desde que comenzó el proceso de diálogo, en la medida en que se avanzaba, había nuevas declaraciones o nuevas acciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa para Estados Unidos entonces el diálogo entre gobierno y oposiciones en Barbados? El resultado positivo del diálogo entre el Estado venezolano y los representantes de la oposición era un fracaso para Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha tomado la iniciativa después del intento de golpe de Estado de abril. El Estado norteamericano trató de tomar la iniciativa, toma el control, se pone es el interlocutor inmediato, desplaza a la oposición y empieza a tomar medidas agresivas en contra de Venezuela. La oposición venezolana trata de retomar su papel protagónico en el contexto del diálogo y el diálogo venía avanzando seguramente con algunos elementos positivos y Estados Unidos no tiene otra que boicotear el diálogo dándole un golpe a la mesa. Con razones de sobra, el Estado venezolano no asiste al diálogo porque no va a ir a un diálogo con condiciones de ese tipo. Estados Unidos ha condicionado el diálogo y además lo ha perforado el diálogo. Exactamente, prácticamente lo que intenta es quebrarlo. Sí. Implosiona el diálogo porque no le conviene que se llegue a un acuerdo que no esté mediado por las condiciones que ellos establecen. Esto parece un hecho muy similar a lo que sucedió con República Dominicana. Sí, tal cual. En el caso de República Dominicana, cuando estaban a punto de firmar el acuerdo del diálogo, recibió una llamada al representante de la oposición y se negó a firmar el acuerdo y se generaron todas las contradicciones que de allí se derivaron. Hoy lo tratan de hacer de una manera más velada sin influir directamente en las figuras de la oposición, pero igual implosionan con una orden ejecutiva. Es importante, algo que conversábamos recientemente, en el contexto de qué sale esta orden ejecutiva. Sí, ahí en Estados Unidos, que no es casual que después de un tiroteo en una de las principales ciudades de Estados Unidos, como expresión de la crisis del racismo que hay en Estados Unidos, la supremacía racial impuesta por Donald Trump, que es lo que representa a Donald Trump además, se genera un tiroteo hacia migrantes, hacia personas que no son anglosajones y automáticamente Estados Unidos responde con una orden ejecutiva virando la opinión pública mundial para poder generar un enfoque en contra de los países que tienen como enemigos y dejando a un lado la situación que tiene en casa. Estados Unidos está en una situación compleja, tiene una guerra comercial con China, tiene la situación de la caravana de los migrantes, tiene la crisis de los supremacistas blancos, tiene la crisis de la guerra en Siria que nunca logró resolver. Su fracaso en Siria. Además, y además tiene encima el fracaso del bloqueo impuesto a Cuba, que tiene más de 50 años y no ha logrado deponer el gobierno revolucionario de Cuba. Es un Estado que no tiene resultados que mostrar de cara a las elecciones que hay el año que viene. De eso te iba precisamente a consultar. Todo este panorama, por supuesto, marcado por este bloqueo total, como lo denuncia el gobierno de Venezuela, sobre la nación, tiene mucho que ver en lo político electoral en el 2020, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Correcto. Donald Trump apuesta a su base electoral latina. Por eso tiene a Marco Rubio como uno de sus principales operadores y uno de sus principales interlocutores hacia la agresión hacia América Latina y especialmente hacia Venezuela. Y esto a él le permite tener la posibilidad de desviar la matriz de opinión que se genera con la situación del tiroteo y además fortalecer su influencia hacia la población latina para poder tener mayor presión, mayor beligerancia sobre esa población. Claro. A nivel interno, con los últimos minutos que tenemos de la entrevista, quiero preguntarte, hay evidentemente dentro de la sociedad venezolana, dentro de la población, hay preocupación por la situación ante lo que ya se conoce, lo que se ha visto, lo que se sufre, sobre todo por la guerra económica, cuando se entiende que parte del bloqueo, ahora que se habla del bloqueo total. Las acciones que se deben emprender desde todo punto de vista, desde toda la perspectiva, no solamente dejarle este asunto al Ejecutivo, sino a un todo como Estado ante una situación de esas. En principio, yo le hago un llamado a todo el pueblo venezolano que comprendamos que las medidas que está tomando el gobierno de Donald John Trump en este momento no es contra Nicolás Maduro. En su numeral 6 dice el Estado venezolano.
Y el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce indirectamente a través del voto, y los órganos del Estado emanan de esa voluntad. Si la sanción es contra el Estado venezolano, está sancionando la soberanía venezolana. Al sancionar la soberanía venezolana, sanciona a todos los venezolanos. Yo le quiero decir a mis hermanos y hermanas venezolanas, esa recuperación que hemos venido viendo en estos últimos 2 meses, que en los supermercados se pueden conseguir productos de primera necesidad, esa recuperación que hemos venido teniendo progresivamente con la posibilidad de tener acceso a proteína animal, a productos de higiene personal, eso que hemos venido viendo está siendo golpeado directamente por esta sanción. Eso que hemos venido viendo va a afectar la cotidianidad del pueblo venezolano, va a afectar la importación de partes y autopartes para el sistema de transporte público y del sistema de transporte masivo, va a afectar el tema de la salud para la adquisición de insumos estratégicos para el tema de la salud, tratamiento para enfermedades crónicas, va a afectar el tema de la importación de insumos estratégicos para la reactivación del aparato productivo nacional. Esto es una amenaza en contra de la soberanía venezolana. Entonces yo invito a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que hagamos un esfuerzo, que nos sumemos en la defensa de la soberanía, porque lo que está en riesgo acá no es la figura de un hombre como Nicolás Maduro Moros. Lo que está en riesgo acá es el derecho de un pueblo a seguir luchando por la construcción de un mundo mejor, de condiciones de vida mejor. O a que Estados Unidos decida a quién pone como jefe de Estado y con sus figuras tal como le parezca a su medida. Para despedirte, el próximo sábado el presidente ha convocado a distintas organizaciones alrededor del mundo que están llamando a toda una gran cruzada en solidaridad con Venezuela. Y muchos se preguntan, ¿son pueblos, no son todos los gobiernos del mundo que están allí? Aunque sí la mayoría, pero no todos, algunos de manera contradictoria no están, y vemos cómo están de apretados, de hecho, en términos de gobernabilidad por el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa que los pueblos se movilicen? Hoy todos los pueblos oprimidos del mundo tenemos la obligación de movilizarnos de manera consciente para protestar en contra de las medidas agresivas de un imperio genocida. Todos los pueblos del mundo tenemos que luchar y protestarlo porque Centroamérica es víctima de las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos y por eso hay una caravana inmigrante. En Perú hay pobreza extrema como consecuencia del neoliberalismo. En Ecuador hay un retroceso. En Argentina hay un retroceso. En Brasil hay un retroceso. En el Medio Oriente hay más de millones de personas que han muerto como consecuencia de una guerra impuesta por Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que convocar a todos los ciudadanos del mundo de bien. Y allí entonces la importancia de que los pueblos se movilicen. Tenemos que movilizarnos sin descanso todos los días para la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y denunciar al imperio más asesino que ha tenido que conocer, lamentablemente, la especie humana. Veremos lo que sucederá el próximo sábado, lo informaremos oportunamente a través de la pantalla de Telesur. Jorge, gracias. Muchas gracias, un placer. Tatiana. Muy buenas noches. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia los Estados Unidos. Más familias divididas, más niños y niñas sin saber de sus padres, una sociedad que no está preparada para enfrentar los modos de la supremacía blanca. Es parte de lo que conversábamos, ahora profundizamos con cifras, con datos, con análisis. Tenemos entonces esa radiografía que dejan las masivas redadas en Mississippi. Al volver estamos en Es Noticia. En noticia, Estados Unidos, la policía migratoria realizó una histórica redada donde apresaron a casi 700 personas indocumentadas. Esto fue en la región de Mississippi. La acción dejó a cientos de niños desamparados en un estado de desatención que parece no tener importancia para el gobierno de Donald Trump. ¿Qué representa esta clase obrera para los Estados Unidos? Eso es un asunto de fondo. ¿Cómo responden las autoridades? Vamos a revisarlo a continuación. Al menos 680 indocumentados cumplen ya más de 24 horas detenidos por su condición de migrante, luego de la redada histórica realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Hemos establecido otro récord, esta vez en lo que se cree que es la mayor operación de aplicación de la ley de inmigración en la historia de nuestra nación.
Efectuado por órdenes del Registro Penal Federal, 7 plantas de procesamiento de productos agrícolas a lo largo de Mississippi fueron sorprendidas la mañana de este miércoles como parte de una investigación penal de control migratorio. En los próximos días, la justicia decidirá si los deporta o los mantiene en cárceles estadounidenses. La acción deja cientos de niños sin sus padres y madres. La mayoría de estos niños solo tienen un padre y como los niños que traje hoy, su madre se fue y no saben en dónde está. Mi padre no hizo nada. Él no es un criminal. Se lo llevaron por ser un inmigrante. Por favor, déjenlo libre. El gobierno, por favor, pongan sus corazones. Dejen que mis padres sean libres y los padres de todos los demás. Las autoridades mexicanas reaccionaron ante la redada. Desde que se tuvo conocimiento de este operativo ayer, se solicitó a las autoridades de Estados Unidos identificar a nuestros connacionales y se ordenó a nuestros consulados se desplazaran a los puntos para poder identificar a las mexicanas y a los mexicanos. Tenemos ya confirmado que en este operativo habrían sido detenidos 107 connacionales mexicanos. En este momento, personal del Consulado de Nueva Orleans estará atendiendo a sus connacionales tanto en Mississippi como en otros puntos. Se estima que hay alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, un país que depende de la mano de obra extranjera para la industria y la agricultura. Pese a poner trabas y complicaciones para los indocumentados, muchas de las empresas se aprovechan de esta condición para la explotación laboral. Registros indican que al menos 8 millones de indocumentados ya están en el mercado laboral y representan alrededor de 5% de los trabajadores totales en Estados Unidos, según el Centro de Investigaciones Pew. La repatriación de estos podría conllevar a la pérdida de empleos en general, el cierre de algunas empresas y la contracción de la economía estadounidense. Ahí está la coyuntura, situación de fondo que vamos a revisar también con Marco Castillo, director del programa de la organización Global Exchange, fundador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Trabaja con temas de democracia en Estados Unidos, deportación y justicia social en México. Nos acompaña desde Washington. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Marco. Las imágenes son tan dramáticas que uno no sabe cómo describirlas, de estos niños llorando ante los medios de comunicación porque no saben qué pasará con sus padres. Y de manera racional, lo que uno se pregunta es si en algún momento o cuándo tendrán la posibilidad de reencontrarse estas familias. ¿Qué es lo que sucede con el gobierno de los Estados Unidos? Una situación similar ya se había registrado hace aproximadamente 6 meses. La justicia operó, pero parece que el Ejecutivo hace lo que le viene en gana. Sí, claro, lo que vimos el día de ayer es una tragedia que finalmente desenmascara las intenciones de la administración de Trump y nos deja en claro hasta dónde puede llegar. No habían pasado unos cuantos días de que este país estaba apenas consolando la deuda y la tragedia de los asesinatos masivos por parte de terroristas blancos en El Paso y en Ohio, cuando nos sorprendieron estas redadas masivas en contra de una serie de plantas de alimentos en Mississippi que se llevaron a cerca de 700 personas, 700 padres y familias humildes y trabajadoras, en su mayoría sin ningún récord y con ninguna otra intención más que amedrentar y mandar un mensaje a la comunidad inmigrante de los Estados Unidos. Claro, eso es lo que hemos visto. ¿Cuánto tiempo se habrán demorado en armar toda esta logística? No diríamos que esto sería de un día para otro, esto ya estaba armado, estaba organizado desde las propias autoridades. Sí, el presidente Trump tenía mucho tiempo pidiendo una acción espectacular de este tipo para que él pudiera usarla y presumirla durante la campaña, aunque en la realidad todavía nos falta ver cuántos de estas redadas, de estas personas detenidas en realidad terminan en deportación, porque habrá que ver cómo se litiga y cómo se trata de detener este proceso. Por lo pronto él ya tiene las imágenes, las fotos, la decisión y con eso lo piensa usar. Sin embargo, después de lo que pasó en Ohio y en El Paso, en realidad el prestigio, el nombre de la administración de Trump está en
en picada, y lo que alguna vez fue una estrategia política de hombre duro y fuerte, hoy en realidad empieza a ser uno de los episodios más vergonzosos de la historia de los Estados Unidos. De hecho, Marco, porque cómo cambia en tan pocas horas el discurso a través de las acciones. Desde El Paso habla que el culpable fue un supremacista de carácter terrorista interno, que tenía problemas mentales, que el país debía reconciliarse, que se necesitaba la paz, y luego vemos todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el presidente Donald Trump? Bueno, sucede que en realidad él ha venido promoviendo con el discurso el odio, y con sus acciones, ha promovido políticas como esta de ICE. Ambos actos, los ataques terroristas de las semanas pasadas, así como la redada de ICE, son producto de un discurso de odio que, repito, inicialmente tenía que ver con arengar y motivar a una base social temerosa de la presencia de comunidades latinoamericanas y del crecimiento de las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, pero hoy termina siendo uno de los episodios más horrorosos de los Estados Unidos, donde se ha comprobado que tenemos un presidente que lucra con el odio, el daño, la tragedia y el dolor de los otros. Veíamos en algunos medios locales que ya dan cifra de 300 personas que han sido puestas en libertad a la espera de eso que nos decía, serán deportadas, cuál será su situación entonces judicial en un futuro. Lo que queda para la fotografía, como lo dices, los titulares, ¿para qué sector en este momento, después de las complejidades propias del país, de las promesas incumplidas del presidente Trump, va este discurso? ¿Para qué sector específicamente de la población? Los que inicialmente votaron por él en el inicio de su primera campaña a la presidencia, él está esperando mantenerlos activos, mantenerlos interesados y en apoyo a sus acciones. Sin embargo, los alcances terribles y oscuros, las tragedias que ha generado su actuar, cada vez tocan la conciencia de más personas, y en general la base que apoya a Trump cada día pierde más adeptos. Quiero preguntarte algo ahora, un asunto de fondo. Hoy por hoy existen estadísticas de fuentes que realmente investiguen qué corresponde, qué significa la mano de obra latinoamericana dentro de la industria, dentro de la agricultura, dentro del mercado estadounidense. Claro que sí, al menos yo puedo hablarte del caso de los mexicanos. Hay más de 30 millones mexicoamericanos ya con doble nacionalidad, que contribuyen a sostener muchísimas de las industrias, como son la de los servicios, la hotelera, la de los restaurantes, así como también los campos y la industria de la construcción. La mayoría de ellos están sostenidas con la mano de obra de calidad y con mínimo pago hacia las comunidades mexicanas, y ese es el caso del resto de las comunidades latinoamericanas viviendo en los Estados Unidos, la mayoría sin reconocimiento de estatus migratorio, pero aún así contribuyen con más de la jornada, más allá de la jornada legal. Estamos hablando de guatemaltecos, de salvadoreños y del resto del Caribe, así también como Sudamérica. 30 millones de mexicanos, un cálculo aproximado del resto de centroamericanos, ¿de cuántos estaríamos hablando, Marco? Bueno, la mayoría de las personas de la región que están en los Estados Unidos son mexicanas, es la principal, mayoritaria, y de ahí, bueno, tendríamos seguramente menos de 20 millones de salvadoreños y de guatemaltecos, que serían los lugares que siguen. Imagínate, pero estamos calculando entonces que son entre 40 o 50 millones de personas que ponen la mano de obra para trabajar en un país en donde no son ni delincuentes, ni son irregulares, ni son terroristas, ni llevan enfermedades. De alguna manera, esta misma situación al interior de la sociedad también debe resentirla, Marco. Por supuesto, claro que sí, la sociedad norteamericana se ha dividido, se ha partido y en realidad la tragedia de El Paso ha dejado en claro que a quienes han llamado los enemigos en realidad es gente nacida
en los Estados Unidos, la comunidad del Paso es sobre todo mexicoamericana o mexicanos con documentos que solamente cruzan a los Estados Unidos a trabajar durante el día, de manera tal que el daño que ellos pensaban que podían hacerle a otros países para beneficiarse a ellos está terminando siendo un daño terrible a su propia economía y a su propia estructura social. Marco, quiero preguntarte en los minutos que nos quedan de esta entrevista, con tantas preguntas que tengo para ti, sobre la visión política en general, bipartidista, de los republicanos y los demócratas. Ahora los demócratas se rasgan las vestiduras en contra del presidente Trump, pero cuando han sido gobierno, ¿qué han hecho por los migrantes realmente? Por supuesto, ambos grupos partidistas son de centro derecha dentro del espectro político. Ninguno toma decisiones que vayan más allá de lo que pueda poner en riesgo al establishment, al status quo, de manera tal que demócratas y republicanos usualmente terminan haciendo acuerdo, en capacidad de ponerse a hacer acuerdos. Sin embargo, la ruptura del diálogo, la ruptura política, la crisis política que hoy vive en Estados Unidos ha permitido la entrada de nuevas voces, de nuevos elementos que pueden ayudar a llevar el voto hacia nuevos lugares, hacia nuevos destinos. Estamos hablando de congresistas electas como Alexandria Ocasio-Cortez o como el candidato Bernie Sanders a la presidencia de la República. Pero ¿qué tanto peso, nos preguntamos, realmente tendrán ellos de cara al 2020, a las elecciones presidenciales del próximo noviembre? Sabemos cómo se mueve y a qué nivel y con cuánto dinero, que resultan millones y millones que no caben ni en la cabeza, la campaña presidencial en los Estados Unidos. ¿Qué tanto músculo para mover el cambio de matriz de opinión sobre temas tan sensibles y tan arraigados en los Estados Unidos? Claro que sí, tienes toda la razón. El costo y la cantidad de dinero que se mete en las campañas presidenciales en este país son inalcanzables para alguien que pudiera tratar de desafiarlos o competir con ellos sin tener esos apoyos. Sin embargo, te repito que la crisis política que este país vive está haciendo que mucha gente se aleje y se empiece a dar cuenta que demócratas y republicanos son lo mismo y lo que se necesita es un viraje hacia algo. Entonces, seguramente el número de votos va a crecer para candidatos más progresistas. Sin embargo, esto no significa que obtendrán la victoria, porque como el público debe saber, Estados Unidos tiene un modelo electoral completamente corrompido, completamente perverso, donde a final de cuentas hay un colegio electoral que decide lo que le complace más allá del voto popular. Y por ahora, sin saber exactamente lo que sucederá el 2020, parece que el que se sale con la suya es la Asociación Nacional del Rifle de nuevo. El presidente Trump y la Casa Blanca insinúan que puede haber alguna regulación y de inmediato la Asociación Nacional del Rifle dice que no le parece conveniente. Desde luego, ese es el estado de las cosas, es ahí donde está atorada la democracia de los Estados Unidos, en manos de los violentos, en manos de los ultraconservadores. Sin embargo, lo que sucedió en la tragedia otra vez del Paso de Ohio y de los últimos días, incluso California, ha estado cambiando el ajedrez muchísimo todos los días. Y aquí lo que va a suceder en los Estados Unidos es que si el sistema no da señales de vida, entonces aquí se está cultivando un movimiento social más allá de la democracia que pueda llevarnos hacia otras rutas, otros caminos. Gracias, Marco, por estas reflexiones, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Guatemala, la migración hacia los Estados Unidos, por ejemplo, la corrupción, la violencia, los altos índices de pobreza. Sobre estos temas gira la campaña de la segunda vuelta presidencial que llega a su fin. Este domingo, 11 de agosto, los guatemaltecos decidirán quién será su nuevo presidente o presidenta. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis con nuestro enviado especial a Ciudad de Guatemala, Rolando Segura. Al volver, estamos en Noticia.
En noticia, Guatemala, la alianza entre dueños de grandes capitales políticos y militares abre compuertas para la corrupción del Estado de Guatemala por redes criminales. A este problema enquistado en esta nación centroamericana se le suma la migración para sobrevivir y la extrema pobreza. Tenemos detalles a continuación. La disputa por el control del Estado vive hoy sus horas de mayor intensidad en Guatemala. A golpes de vista, vuelven una y otra vez las promesas, mientras en la sombra transcurre la verdadera puja de poder. La utilización de recursos de la empresa privada en esta campaña es muy evidente, ¿verdad? Y me parece que entonces la ciudadanía, que está más preocupada por ver cómo sobrevive, pues se deja llevar. El sector empresarial intenta garantizar sus propias sillas con voz y voto en el gobierno. El caso es que hay un pacto de corruptos que se empieza a desarrollar porque los empresarios económicamente más poderosos son los que financian ilegalmente a los partidos políticos que han copado el gobierno de la República, que han copado el legislativo. Son ellos, los diputados puestos por ellos, son los que hacen las leyes. Según la Universidad del Valle de Guatemala, el índice de institucionalización del soborno identifica los sectores de construcción, administración pública, planes de seguridad social y la explotación de minas entre los más susceptibles a la compra de favores. Al principio parecían casos aislados, pero el hilo de la corrupción llevó hasta vacas sagradas del círculo de cámaras empresariales. Luego empezaron a descubrir casos de corrupción en el Congreso. Era difícil encontrar personas que no hubieran estado involucradas en actos de corrupción. Llegó un momento donde entendimos el nivel de corrupción que había dentro del Estado, en el organismo ejecutivo, en el Congreso, en el organismo de justicia. Las investigaciones condujeron a la cárcel a 2 expresidentes, primero a Otto Pérez Molina por un escándalo de fraude en las aduanas. Más tarde a su sucesor Álvaro Colón, acusado de fraude y peculado en la compra millonaria de cientos de autobuses para el sistema público de pasajeros en la capital. ¿Cuenta usted con las pruebas de descargo, presidente? El actual presidente Jimmy Morales puso fin a la Comisión Anticorrupción de la ONU, luego de que esta instancia solicitara retirarle su inmunidad en 2 ocasiones para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña electoral de 2015. La CICIG ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país. Multitudes han exigido la renuncia de Jimmy Morales. Para analistas, el mandatario habría pactado con los financistas de la Comisión Anticorrupción, el gobierno de Estados Unidos, y así ganar impunidad a cambio de obediencia. Y no solo se trata de Jimmy Morales, también se trata de todo ese bloque pro impunidad alrededor de él, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Nadie parece entonces inmune al fantasma de la corrupción. De cara a las urnas, ante la ciudadanía, está latente la disyuntiva de si su candidato podría estar en la cárcel en vez de en una papeleta electoral. Nuestro enviado especial a Ciudad de Guatemala es Rolando Segura. Tenemos con él más información, tenemos el análisis. Rolando, buenas noches. Saludos desde Guatemala, ya en la recta final de cara a las presidenciales del próximo domingo en esta nación suramericana. Los candidatos comienzan ya la recta final también de sus campañas electorales y hay un tema particular que llama la atención y es las manifestaciones en el discurso del odio y también su impacto en la violencia. Sobre este tema conversamos ahora con el activista y defensor de derechos humanos Fernando Us. Bienvenido a Telesur. Gracias, muy amable y gracias por tenerme aquí en Telesur. Un saludo para todos y todas. ¿Se puede verificar que en la campaña electoral haya manifestaciones concretamente de discurso de odio? Sí, efectivamente, en los últimos meses hemos escuchado en los discursos políticos y en los actos públicos que los candidatos, no solo los últimos finalistas, sino en general todos los anteriores han tenido algún tipo de comentario denigrante y agresivo en contra de lo que consideramos los derechos de las personas LGBTIQ en Guatemala, y esto también ha generado toda una serie de reacciones en las redes sociales particularmente, que a diferencia de hace 10 años, 15 años, no teníamos mucha idea de cuál era la opinión de la población respecto de las poblaciones de la diversidad sexual, y hoy encontramos lamentablemente
una alta carga de agresiones, insultos, tratamientos peyorativos respecto de la orientación sexual y la identidad de género de las personas. ¿Pero qué objetivo podría pretender el hecho de atacar a un determinado candidato por su supuesta sexualidad o hablar, por ejemplo, como dice la candidata presidencial, de que ella sí es una mujer entera? A mí me parece que la centralidad de los discursos, no solo de estos candidatos, sino en general, pues aquí hay gran responsabilidad de las iglesias fundamentalistas, digamos, en colocar la biologización de las personas como un tema central. Y cuando hablo de la biologización, estoy hablando de la genitalidad y cómo esto debería corresponder a la identidad de ser hombre y ser mujer, es decir, una estructura sumamente cuadrada. Me parece que este discurso que se utiliza ahora por la candidata, pero que se ha utilizado antes por otras personas respecto de quién es realmente mujer y quién es realmente hombre, solo es la manifestación de una aparente normalidad, digamos, de una supuesta normalidad, de una supuesta naturalización de la identidad de las personas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ello. Yo considero que la expresión del género y la expresión de la identidad de las personas es un derecho universal que tiene que ver con la dignidad y la vida plena que todos y todas debemos poder ejercer. Pero la utilización de este tipo de estrategia, ¿en qué medida se podría evaluar en función de se estará intentando distraer la atención o es que hay una preocupación real por estos temas? En lo absoluto me parece que sea esto una preocupación. Cuando tanto la iglesia fundamentalista como los candidatos, toda la participación de los candidatos anteriores y los actuales finalistas han colocado su amplia y aparente preocupación por una familia, por los derechos de una familia unida, por el matrimonio y una alta preocupación por esto, yo pues me sorprendo porque toda esta estructura de familia y esta estructura de sociedad cargada en valores, digamos, en valores cristianos, sociales y tal, pues ha generado las relaciones más violentas que hemos tenido en los últimos años. Es decir, esta estructura de familia, esta estructura de valores las hemos tenido y justamente lo que nos refleja es un alto nivel de relacionamiento violento contra personas vulnerables. La intención, pues yo creo que la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales en primer lugar, y segundo, el ejercicio de la identidad y la orientación sexual son temas controversiales, pero son temas controversiales que no son recientes, que han sido pues socialmente ahorillados, vulnerados, excluidos, pero se vuelve una centralidad en el tema porque llama la atención, distrae la atención, dijéramos, distrae la atención social sobre estos aspectos de la identidad, pero han existido siempre. Simplemente creo que se utiliza como una estrategia por lo controversial que esto parece ser en la sociedad. Y el hecho de distraer la atención impide que se profundice en las causas estructurales, precisamente en este caso de la violencia y de lo que genera ese discurso de odio. Totalmente. Es muy preocupante ver cómo al existir una manifestación de líderes políticos, líderes religiosos, personas con cierta autoridad pública respecto de las comunidades LGBT, esto genera mayor agresión y vulnerabilidad por parte de la sociedad. Muchas gracias, Fernando, por su tiempo y por sus reflexiones para Telesur. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Eran las opiniones de Fernando Us, activista y defensor de los derechos humanos en Guatemala, analizando cómo la violencia y el discurso de odio se convierte también en un fenómeno, en un problema estructural de la sociedad en Guatemala, cuando apenas restan unos días para las presidenciales de este año en esta nación centroamericana, y que está presente este tema en los discursos de los dos candidatos que disputan la presidencia del país. Un problema al que se suma al que ya les presentábamos a ustedes en esta radiografía, gracias a nuestro enviado especial a Ciudad de Guatemala, Rolando Segura. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias de Telesur. Gracias siempre por acompañarnos, por permitirnos contarles los análisis profundos de la coyuntura de cada uno de nuestros días. Cerramos esta información, estos análisis. Otro hecho fue noticia durante esta jornada, con eso los dejamos. Vamos a recordarles solamente que se ha dado más allá de las fronteras de América Latina, pero es una situación que no es solamente un asunto de Europa o del Mediterráneo. Lo vemos en tantas partes del mundo. Hoy lo planteábamos, de hecho, en los Estados Unidos. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.